Hola muchachos, espero que estén bien. Este es el tercer video para ayudarles a contestar sus actividades, ¿sale? Entonces vamos a trabajar ahora con lo que se llama desarrollos planos, para que ustedes puedan contestar las páginas 128 y 129 del libro de texto, que corresponden a las actividades 3 y 4, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Bueno, en la primera parte del libro, del trabajo que ustedes tienen que realizar, les pide que señalen cuál es el desarrollo plano correcto. Que primero que nada, ¿qué es un desarrollo plano? Bueno, un desarrollo plano es un trazo en una hoja de papel, o sea, en 2 dimensiones, que te permite construir un cuerpo geométrico. En este caso, el cuerpo geométrico que nosotros queremos construir es un cilindro. Entonces, el desarrollo plano correcto va a ser aquel que permita construir un cilindro de manera exacta. ¿Qué es lo que tú tienes que observar? Bueno, primero que nada, pues que esté compuesto por una área que es un rectángulo y por 2 círculos. Los círculos van a ser las tapas del cilindro, es decir, cada uno de estos va a ser una tapa y la base o la otra tapa. Por lo tanto, deben de ser iguales. No pueden tener medidas diferentes, no puede ser uno más grande y uno más chico, tienen que ser iguales. Y la otra cosa que debes de observar es que la longitud, la base del rectángulo, sea igual a la longitud de la circunferencia de cada una de las tapas. Es decir, que cuando tú agarres este desarrollo plano y lo dobles, esta parte de aquí corresponda exactamente con lo que viene a ser la longitud de la circunferencia. Esas dos cosas. Si esto es demasiado corto con respecto a la circunferencia, entonces quiere decir que el cilindro no se va a alcanzar a formar, no se va a alcanzar a cerrar. Por el contrario, si esto es demasiado largo con respecto a la circunferencia, entonces lo que va a ocurrir es que cuando tú dobles tu cilindro, va a sobrar un pedazo. Entonces, de esa forma tú podrías observar cuál de los desarrollos planos es el correcto, ¿sí? Te pregunta cuál va a ser el radio y la altura del cilindro. Bueno, la altura del cilindro está determinada por la medida de este lado del rectángulo. Y el radio del cilindro, este de aquí, está determinado por el radio que tenga cada una de las circunferencias. Entonces, si tú sabes cuáles son estas medidas, pues automáticamente puedes saber la altura del cilindro y el radio del cilindro. Ahora, ¿cómo puedes construir un desarrollo plano para un determinado cilindro? Un ejemplo en particular. Bueno, vamos a pensar que te pido que construyas un cilindro como de estas dimensiones, por ejemplo. Un cilindro que tenga 8 centímetros de altura y que tenga un radio de 5 centímetros. Esas son las dimensiones que queremos para el cilindro que vamos a construir. Bueno, tú vas a hacer un rectángulo con una altura de 8 centímetros. Vas a trazar círculos que tengan 5 centímetros de radio, cada uno de los 2 círculos. Y la única medida que falta determinar es esta de aquí. ¿Cuánto debe de medir el largo del rectángulo? Ahora, hace un rato dijimos, el largo del rectángulo, esta medida de aquí, debe de coincidir con el largo de la circunferencia. Tanto esta como esta deben de ser iguales. ¿Cómo se calcula la medida de una circunferencia o el perímetro de un círculo? Lo habíamos platicado
la vez pasada, en el video pasado. El perímetro de un círculo es igual a pi por diámetro. Entonces, pi por diámetro debe de ser igual a el largo, en este caso, del círculo, del rectángulo, ¿sí? Si nosotros queremos construir un cilindro de el diámetro es el doble del radio, o sea, el diámetro sería 10 centímetros. Por lo tanto, el perímetro de este círculo sería 3.14 por el diámetro que acabamos de decir, tiene un valor de 10 centímetros. 3.14 por 10 centímetros nos quedaría 31.4 centímetros. ¿Sí? Entonces nosotros deberíamos de hacer un rectángulo que tuviera 8 centímetros de altura, que tuviera 31.4 centímetros de largo y con dos círculos unidos a él de 5 centímetros de radio en cada uno de ellos. Y ya con este desarrollo plano podrías construir tu cilindro. ¿Sí? Ahora, claro está, ya cuando lo vayas a recortar, pues hay que anexarle algunas pestañas para que se pueda pegar, para que se pueda construir. Por ejemplo, miren, vamos a ver si se alcanza a observar aquí, lo voy a poner un poco más cerca. Yo aquí tengo es el desarrollo plano necesario para construir el cilindro de la parte 2 de la página 128. Dice que tienes que construir un cilindro con una altura de 6 centímetros y que el perímetro de la base del círculo sea de 15 centímetros, es decir, altura de 6 centímetros y que la circunferencia, esta parte de aquí, sea de 6 centímetros. Entonces, cuando construyas tu desarrollo plano, lo que tienes que hacer es, ya cuando lo vayas a recortar, anexarle estas pestañas de aquí. Una pestaña para poder unirlo y pestañas de este tipo en cada una de los círculos, en cada una de las tapas, para que cuando lo vayas a pegar, pues se pueda unir, ¿sí? Este desarrollo plano, ya recortado, ya unido, te va a dar un cilindro de este tamaño. Este cilindro que hice yo, lo hice con una hoja de papel en blanco. El papel no se presta muy bien para trabajarlo, porque no es rígido, pero si lo que tienes a la mano nada más es una hoja de papel, pues hazlo en ese. Si tienes cartulina, entonces sí sería más conveniente que lo hicieras con una cartulina. Ahora, aquí te está preguntando, te está pidiendo el libro que el perímetro del círculo sea de 15 centímetros. Eso significa que la medida del rectángulo, esta parte de aquí, debe de ser de 15 centímetros. La altura del cilindro va a ser de 6, por lo tanto la altura del rectángulo tiene que ser de 6 centímetros. Lo único que faltaría determinar es cuál es la medida del radio del círculo. ¿Cómo podemos sacar la medida del radio del círculo? Pues muy sencillo. Podemos partir de esta fórmula, ¿sí? El libro dice que el perímetro debe de ser de 15 centímetros. Conocemos el valor de pi. Lo único que tendríamos que despejar sería el diámetro. Si despejo diámetro de aquí, pi pasa a dividir. Por lo tanto, queda diámetro es igual a perímetro entre pi. Y con eso puedes determinar el valor del diámetro. Vuelvo a repetir. Para el ejercicio que te pide ahí en la página 128, el perímetro del círculo es de 15 centímetros. Aquí sería 15 centímetros. Y lo divides entre 3.14 y ya obtendrías el valor del diámetro. El valor del diámetro sabemos que es toda la circunferencia. Tú tendrías que abrir tu compás a la medida del radio, o sea, la mitad de lo que te dé el diámetro. Por ejemplo, si te da un diámetro de 8 centímetros, tú vas a tener que abrir tu compás a 4 centímetros. Si te da un diámetro de 10 centímetros, pues tú tendrías que abrir tu compás a 5 centímetros. ¿Sí? Ok, entonces con esto podrás determinar cuál es la medida del diámetro de ese círculo y por lo tanto pues podrías trazar tu desarrollo plano, ya con las medidas que indica ahí en el libro.
Con esta información creo que puedes contestar lo que vendría a ser la actividad número 3. La actividad número 4, que es el taller de matemáticas, que aparece en la página 129, es básicamente la misma información que tenemos aquí. Nada más que lo que nos pregunta ahí es acerca de materiales. Te presenta dos cilindros. Un cilindro de 10 centímetros de altura, 5 centímetros de radio, y otro cilindro de 15 centímetros de altura y 4 centímetros de radio. Y pregunta cuál de los dos va a necesitar mayor material. Bueno, lo que tienes que hacer para este caso es ver el desarrollo plano de cada uno de ellos. ¿Qué medidas va a tener el desarrollo plano del primer cilindro? ¿Y qué medidas va a tener el desarrollo plano del segundo cilindro? Visualizas tus dos desarrollos planos y sacas cuánto material se necesita para este, cuánto material se necesita para este. De acuerdo está a las medidas que tenga cada uno de ellos. ¿Cómo sabes la cantidad de material? Pues tienes que sacar el área, la cantidad de superficie, es decir, ¿cuál es el área de este rectángulo? ¿Cuál es el área de este círculo? ¿Cuál es el área de ese círculo? Y lo mismo para acá. El área de este rectángulo, el área de este círculo, el área de este círculo. El área de un rectángulo se saca multiplicando base por altura, ¿verdad? Lo que mida la base por lo que mida la altura, y ya tendrías el área del rectángulo. Y para sacar el área del círculo, habíamos visto en el video pasado que el área del círculo es pi por radio cuadrado. Entonces, sacas el área de este círculo, sacas el área de este, sumas todo y ya tendrías la cantidad de material que necesitas para este cilindro. Repites el mismo proceso para este desarrollo plano y ya tendrías la cantidad de material que necesitas para este otro cilindro. Y ya podrías comparar en cuál de ellos se necesita menos material. ¿Sí? Ojalá que haya sido claro el video. De todos modos, si tienes alguna duda, tienes alguna pregunta, puedes hacer tus preguntas, aclarar tus dudas por Google Classroom. Me escribes ahí y pues ya yo te contestaré. Trataré de aclararte la duda. Que estés muy bien y nos vemos luego.